Teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Freud, considerado por muchos como el padre de la psicología, dedicó gran parte de su carrera literaria al desarrollo de modelos para explicar la personalidad humana. Así conocemos hoy 5 teorías sobre la personalidad: topográfica, dinámica, económica, genética y estructural. De acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, algunos aspectos de la personalidad son primarios y conllevan a la persona a actúe según los impulsos más básicos. La construcción de la personalidad adulta viene a ser el resultado de las experiencias vividas en la primera infancia y la manera en la que éstas se procesan consciente e inconscientemente dentro de las etapas del desarrollo humano, así como nos mostramos a la sociedad y cómo ésta nos ve. Esos modelos no han de asumirse como una verdad absoluta, aunque se consideran herramientas útiles en varias áreas de la psicología. Para visualizarlo de una manera más gráfica, podemos imaginarlo como un iceberg. De este modo, la punta del iceberg representa la región consciente, es decir, aquellas cosas que se pueden percibir en un determinado momento. Son los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos y las fantasías, que sería como se representa el yo. Por otro lado, la parte del iceberg que se sumerge pero aún es algo visible hace alusión a la región preconsciente de la mente. Una mejor definición del preconsciente sería la que aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que podemos traer a la conciencia, que sería representado como el superyo. Realmente, la base del iceberg, que está oculto bajo el agua, equivale al inconsciente. Reúne todas aquellas cosas inaccesibles por la conciencia, ya sea recuerdos, sentimientos o pensamientos. Incluso pueden ser contenidos dolorosos, conflictivos o angustiantes, que sería representado como el ello. El tema metapsicológico teórico con el que Freud trabajó representa una topografía hipotética del apartado psíquico dividida en 3 planos determinados: inconsciente, preconsciente y consciente. Vamos a explicar que el consciente es donde de manera temporal se sitúan las informaciones que reciben del mundo que nos rodea y las experiencias que vivimos. Son las ideas, pensamientos y sentimientos de lo que somos conscientes. El preconsciente, por su parte, son las informaciones recibidas, las experiencias vividas pasan a un nivel más profundo, pero que aún con facilidad podemos acceder a ellas. Por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta, la primera vez que fuimos a cierto lugar agradable, o lo que aprendemos dentro y fuera de la escuela. El inconsciente es el nivel más profundo y sus contenidos no son accesibles a la conciencia fácilmente, pues son vivencias traumáticas, informaciones reprimidas, impresiones desagradables generadas por sucesos que no nos conviene recordar. A pesar de que el inconsciente es una especie de cajón en el que guardamos cosas que no nos gusta ver, no es un cajón cerrado. No lo hace de manera directa o transparente, porque esos contenidos quedaron censurados en su día. Esos contenidos inconscientes se manifiestan, por un lado, en los sueños, en los cuales la censura o disminuye, se realizan nuestros deseos inconscientes y reprimidos. Los sueños suponen un camino real al inconsciente, donde muchas veces esos recuerdos pueden almacenarse dentro del inconsciente, que son recuerdos distintos o incluso imaginarios, creando así una cierta protección hacia lo que en algún momento no fue de experiencia grata para nosotros. Yo es la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras dos. Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del superyo, así como las demandas de la realidad con los intereses del ello por satisfacer deseos inconscientes. Está a cargo de desarrollar mecanismos que permitan la obtención del mayor placer posible, pero dentro de los límites que la realidad imponga. La defensa es una de sus competencias y gran parte de su contenido es inconsciente. La incidencia del mundo exterior alteraría una porción de ello destinada a convertirse en el yo, porción descrita como un estrato cortical dotado de los órganos para la percepción de estímulos, de los dispositivos para la protección ante estos, que de allí en más tomará la función de mediar entre aquella otra instancia y el mundo exterior. El yo gobernaría los movimientos voluntarios y se ocuparía de bregar por la autoconservación del individuo mediante la evitación, el dominio y la cancelación de los estímulos procedentes del exterior, así como también a través del sometimiento de reclamos pulsionales provenientes del ello,
respecto de los cuales deberá determinar si ha de satisfacerlos, y en caso de ser así, en qué condiciones, o sofocarlos. El nivel de tensión dentro de la organización yoica orientaría su actividad, percibiéndose por lo general un incremento tensional como displacentero y una disminución como placentera. Si bien Freud no deja de indicar que las sensaciones de placer y desplacer probablemente no se encuentren en la relación directa con la magnitud de la tensión en sí misma, sino más bien con el ritmo de sus fluctuaciones. La tendencia del yo a eludir el desplacer conlleva que la previsión de un aumento del mismo acarree el desprendimiento de una señal de angustia, denominándose peligro, la circunstancia en la que ésta tiene lugar, tratase de una amenaza interna, es decir, funcional o externa. Durante el sueño, el yo resignaría su vínculo con el mundo exterior y se constataría a él una partícula disminución de la energía anímica. El yo, instancia psíquica que creemos conocer mejor que el ello, y en la cual nos discernimos por excelencia nosotros mismos. Nace sobre la base del estrato cortical de ello, que se encuentra provisto de la capacidad de captar estímulos para luego alejarlos, de suerte para que pueda mantenerse en contacto con la realidad objetiva. El yo es, según la teoría de Sigmund Freud, la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo, llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo. Esta instancia psíquica debe, pues, afianzarse frente a dos amenazas. Por un lado, un mundo exterior que podría acabar con él, y por el otro, un mundo interior muy demandante. El superyo es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Consta de dos subsistemas, la conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia moral se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. El ideal del yo es una autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. Psicoanalistas, la relación entre Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Jung siempre se movió en la tensión entre lo material y lo espiritual, a lo que ganó no pocos enemigos en el mundo académico. Sin embargo, había un investigador de base filosófica materialista que le interesaba de sobremanera su nombre de Sigmund Freud. Se habla de Jung haciendo referencia a él como un psicoanalista. Sin embargo, el propio autor no se considera en absoluto como tal. En el momento se comenzaron sus discrepancias con Freud. La separación entre ambos la llevó a emprender su andadura fundamentada de la propia escuela. Lejos de considerar que la raíz estaba entre las pulsaciones sexuales, como lo dijo Jung, defendía que el factor sexual no estaba siempre relacionado con las enfermedades mentales. Para él, los malestares psicológicos solían guardar vinculación con cuestiones religiosas. Otra aportación reseñable de Jung es su diferenciación entre la personalidad introvertida y extrovertida. Para él, los individuos extrovertidos son aquellos que buscan un intenso contacto con el mundo exterior, mientras que los introvertidos suelen emplear su energía psíquica para mirar hacia adentro. Erik Erikson, la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Puso en relieve las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Propuso el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez. Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia del desarrollo de la personalidad. Alfred Eder, el conflicto entre Eder y Freud. Al poco tiempo de la discusión entre estos dos del mundo editorial, Alfred Eder empezó a cuestionar pilares fundamentales de la teoría de Freud, como por ejemplo la teoría sexual. Esto hizo que en 1911 la oposición de las ideas de Freud le impidiera seguir trabajando en la revista. Además, ese mismo año Freud y Eder alejó de la Asociación Psicoanalítica de Viena,
Esta fue la primera gran ruptura que experimentó el círculo de psicoanalistas vieneses, aunque la seguirían otras. Poco después, Carl Gustav Jung también se distanciaba definitivamente del psicoanálisis ortodoxo de Freud. Alfred Eder y la psicología individual. Se podría hablar largo y entendido acerca de las discrepancias que hicieron a Alfred Eder y Sigmund Freud se vinieran, pero los principales motivos fueron dos. El primero es que Eder le daba mucho menos importancia a la sexualidad en comparación con Freud. No creía que ni el sexo ni el modo en el que este es simbolizado fuese un regulador esencial de la conducta humana desde los primeros años de vida. El segundo tiene que ver con el rol inconsciente. Si para Freud lo inconsciente es todo aquello que actuando desde las sombras nos mantiene atados a una serie de patrones de comportamiento y de pensamiento según lo que hayamos hecho en el pasado, Alfred Eder puso más énfasis en el poder que tiene cada individuo a la hora de estructurar el funcionamiento de su mente según lo que ocurre en el presente. Jacques Lacan. Aportaciones. Los aportes de Lacan al psicoanálisis resultan destacables y han permitido dar una visión a su vez novedosa y de difícil acceso, no apto para todo público. El manejo del lenguaje lo permitió construir conceptos complejos que le complementaban la propuesta teórica planeada por Sigmund Freud, no solo a nivel teórico, sino incluso la forma de cómo se aplica el psicoanálisis como método tanto de investigación y psicoterapéutico. Va a estar impactando por sus ideas. Las diferencias entre estos modos de pensar de Lacan y Freud son cuestiones teóricas y técnicas. Han llevado a menudo a intercambios y debates controversiales que reflejan la vitalidad del psicoanálisis, pero que fundamentalmente resultan en fertilizaciones cruzadas de ideas. La historia ya haya mostrado a la postre, los principios básicos del psicoanálisis se siguen manteniendo.